La Voz de América presenta. Por decreto, el presidente Biden restringe cupos de asilo para migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. En Chicago se les acaba la estadía a migrantes que permanecen en refugios. Tienen hasta el 10 de junio para desalojar. Crece la tensión en el Medio Oriente tras presunto ataque israelí contra el líder militar iraní en Siria. Y organizaciones sociales en Nicaragua encienden las alarmas por la visita de una delegación china. Desde Washington les doy la bienvenida al Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Comenzamos con el anuncio de nuevas medidas por parte de Estados Unidos para frenar la llegada de migrantes a la frontera con México. El presidente Joe Biden hizo el anuncio esta tarde luego de 2 intentos fallidos del Congreso para aprobar un proyecto de ley bipartidista para asegurar la frontera. Nos conectamos en directo con Paula Díaz. Paula, ¿qué incluyen estas nuevas medidas? Yasmín, la orden ejecutiva permite suspender las solicitudes de asilo en la frontera cuando 2.500 migrantes por día crucen de manera irregular. La medida también acelera las deportaciones y la regla tiene algunas excepciones. El presidente Joe Biden anunció una orden ejecutiva que lo autoriza a cerrar la frontera cuando el cruce sobrepase los 2.500 migrantes en un día y se puede suspender cuando baje a 1.500 cruces. También restringe las solicitudes de asilo para quienes crucen irregularmente la frontera. Hoy estoy superando la obstrucción republicana y utilizando la autoridad ejecutiva que tengo a mi disposición como presidente para hacer lo que pueda por mi cuenta para manejar la frontera. La orden del presidente Biden permite ciertas excepciones, por ejemplo, para los niños no acompañados, las víctimas de trata humana, las personas que enfrentan emergencias médicas, quienes utilizan la aplicación móvil CBP One u otras vías legales designadas, tampoco se verán afectados por la suspensión y la regla. Este ha sido un problema en el que Washington ha fracasado durante décadas. Recientemente tuvimos la oportunidad de hacer algo al respecto mediante una legislación bipartidista sólida. Y como todos sabemos, eso no sucedió. La Asociación de Libertades Civiles de Estados Unidos, ACLU, al igual que otras organizaciones, afirman que esta medida deja vulnerable a miles de migrantes que llegan a la frontera temiendo por su vida en sus países. Que hay personas que están huyendo, que han sufrido, que buscan asilo aquí en los Estados Unidos y los estamos mandando con esta orden, con las otras políticas a lugares donde van a sufrir. La restricción entra en vigencia desde este martes, de acuerdo con funcionarios de la Casa Blanca. Dijeron que siguen vigentes los acuerdos con México para deportar a ese país a los migrantes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba, que crucen la frontera de manera irregular. Gracias, Paula Díaz. Y el próximo 10 de junio vencen los plazos para desalojar a cientos de inmigrantes de los albergues de Chicago. Enrique García Fuentes habló con algunos de los que aún permanecen en estos refugios. El número de inmigrantes en albergues de Chicago ha disminuido enormemente durante los últimos meses y en las próximas semanas se espera que disminuya aún más. Este joven, quien nos pidió no mostrar su rostro, dice que tiene que salir con su familia de este albergue en unos días porque vence la última extensión que recibió. Hasta ahora nos dijeron que el junio 10 cierra el refugio, que ellos nos podían ayudar si teníamos algún familiar en otro estado. Pero este inmigrante no tiene familiares en otras poblaciones y no cuenta con lo suficiente para rentar un departamento. Hasta ahora en la calle. Dormí otra vez en los distritos. En los distritos de policía, como lo hicieron miles de personas antes de que la alcaldía abriera 28 albergues y albergara a más de 16,000 inmigrantes en busca de asilo, de un total de 42,000 que llegaron a Chicago. Por su parte, el gobierno de la ciudad publicó recientemente a través de un comunicado que su programa de ayuda para estos nuevos inmigrantes se ha convertido en un modelo a seguir a nivel nacional. Y muchos inmigrantes dicen que están saliendo de los albergues gracias a que están consiguiendo vivienda con ayuda gubernamental, local y estatal. Bien, gracias a Dios. Ya tenemos 3 meses en nuestro nuevo hogar y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. ¿Vivió en este albergue? Sí, por 6 meses. Sí, el 1 de junio ya Dios mediante salgo de acá. ¿Qué le dijeron? ¿Le ayudaron a conseguir la vivienda? ¿Cómo? Las personas que entraron ante
el 12 de noviembre fueron los que en realidad recibimos la ayuda. Actualmente hay menos de 6.700 inmigrantes en 16 refugios temporales del gobierno de la ciudad. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. En conferencia de prensa, un alto cargo del grupo militante Hamás anunció este martes que el grupo no aceptará un acuerdo que no garantice una posición clara por parte de Israel sobre un alto al fuego permanente y la retirada completa de sus fuerzas de Gaza. Osama Hamdan instó a los mediadores de este acuerdo a que consigan un compromiso claro por parte de Israel. Y mientras la agencia de noticias iraní Tasnim reporta que un ataque aéreo israelí en el norte de Siria habría matado a un asesor de la Guardia Revolucionaria, el ataque, que no ha sido confirmado por parte de Israel, recrudece los temores de que la guerra en Gaza se expandan en la región. Ángela González nos amplía. Un ataque aéreo israelí este lunes en las proximidades de Alepo, en Siria, mató a varias personas, incluido el asesor militar iraní Saed Abyar, según reportó sin ofrecer más detalles la agencia de noticias semioficial de Irán, Tasnim. Esto se produce mientras el ministro de Relaciones Exteriores interino de Irán se reúne en Damasco con otros homólogos de la región. Siempre hemos apoyado la integridad territorial de todos los países de la región, particularmente de Siria. Seguiremos apoyando a Damasco en su lucha contra el terrorismo. Estoy de visita para conversar con mis hermanos sirios sobre el principal problema para el mundo musulmán e incluso para el mundo entero, es decir, los actos criminales de los sionistas y la opresión contra el valiente pueblo de Gaza. Este sería el primer ataque que mata a un funcionario iraní desde el ataque del pasado 1 de abril contra el consulado de Irán en Damasco, que mató a 7 personas, incluidos 2 generales iraníes y un miembro del grupo militante libanés Hezbollah. Israel no reconoció inmediatamente este ataque, pero su vocero de la diplomacia se refirió a su derecho de defensa. Estamos defendiendo este país y nadie debería sorprenderse por nuestra respuesta. Hezbollah, al igual que Hamás, tiene el mismo guión inspirado en Irán para iniciar guerras y luego perderlas, mientras se hacen las víctimas y luego repiten. En conferencia de prensa, el vocero del Departamento de Estado mostró preocupación por una expansión del conflicto en el Medio Oriente y así se refirió a la excursión aérea de Israel en Damasco. Por ahora solo son reportes que hemos visto, no tengo nada más. Desde el inicio de la guerra civil en Siria en 2011, Irán ha enviado asesores militares en apoyo al presidente Bashar al-Assad. Siria e Israel han estado en conflicto desde la creación del Estado judío en 1948. Ángela González, Voz de América. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, compareció este martes ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanos. Los legisladores lo acusan de desacato por la negativa de la administración Biden a entregar audios de la entrevista de la Fiscalía al presidente Joe Biden, que se centraba en el manejo de documentos clasificados hallados en su residencia. Garland se defendió, asegurando que los aliados de Donald Trump difunden falsedades infundadas y extremadamente peligrosas, dijo. Como fiscal general continuaré defendiendo enérgicamente la independencia del Departamento de Justicia contra influencias o interferencias indebidas de cualquier tipo y continuaré protegiendo ferozmente la integridad de nuestras investigaciones criminales. El cumplimiento de esta obligación incluye garantizar que el Departamento de Justicia respete el importante papel del Congreso en nuestra democracia. Garland condenó, entre otras cosas, la teoría de que el Departamento de Justicia estaba detrás del procesamiento de Donald Trump la semana pasada en la Corte Estatal de Nueva York, en el que el expresidente republicano fue condenado por 34 delitos graves. Y justamente tras este veredicto de un jurado de Nueva York en el que Trump fue declarado de estos 34 cargos penales, quedan muchas dudas sobre lo que le espera al exmandatario. Anthony Belchik consultó a un abogado constitucionalista sobre este panorama. El expresidente Donald Trump se enfrenta ahora a varias consecuencias después de que un jurado de Nueva York lo haya declarado culpable de 34 delitos de falsedad documental por el pago de $130.000 a una actriz porno a cambio de su silencio, con dinero de su campaña, a través de su abogado personal, Michael Cohen. Michael Cohen adelantaba el dinero, eso no era otra cosa que de la campaña, y después se le devolvía a Michael Cohen el dinero
disfrazado como si fuera honorarios profesionales. Es ahora el juez Juan Merchan quien deberá determinar qué sanción le impone al exmandatario, si es que finalmente decide que debe castigarlo, y ahí se abre un abanico de posibilidades. Una probatoria, un arresto domiciliario o una sentencia de hasta 4 años. Se desconoce si Trump podrá perdonarse a sí mismo en caso de que vuelva a la Casa Blanca si gana las elecciones de noviembre. El perdón presidencial no aplica a los casos estatales y es la primera vez que ocurre algo así en la historia de Estados Unidos. La Corte Suprema tendrá que decidir, si llegamos a ese punto, si Trump se puede autoperdonar o no. También hay dudas sobre si podrá votar en las elecciones presidenciales, teniendo en cuenta que está registrado como residente de Florida y todos los convictos pierden ese derecho, aunque la ley del estado es clara. Dice que cuando tú eres encontrado culpable de un delito en otro estado, entonces se aplica la ley de ese estado con respecto a si puede votar o no en la Florida. Y en el estado de Nueva York, aún las personas convictas de delitos pueden votar. La decisión del juez se conocerá el 11 de julio y sea cual sea el resultado, podrá presentarse a las elecciones y eventualmente gobernar, porque la Constitución así lo contempla. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Todo indica que el juicio penal que adelanta la Fiscalía de Georgia contra el expresidente Donald Trump por presunta interferencia electoral no se llevará a cabo antes de las elecciones generales del 5 de noviembre, en las que de hecho Trump participará como candidato presidencial. Un tribunal de apelaciones primero tendrá que determinar si se debe descalificar a la fiscal Fani Willis por el romance que sostuvo con el principal abogado adjunto. Este lunes el Tribunal de Apelaciones de Georgia determinó que el 4 de octubre será la fecha para escuchar los argumentos, lo que significa que es casi seguro que el caso no irá a juicio antes de las elecciones y si Trump llega a la presidencia podría autoindultarse. En otras noticias, el número de periodistas radicados en Washington, D.C. que cubren el Capitolio para los medios de comunicación locales está disminuyendo. Cristina Caicedo Smith nos reporta, según el análisis de expertos, que a medida que la presencia de los reporteros se reduce, también hay menos cobertura al trabajo de los legisladores electos. Detención y acoso. Denuncian algunos periodistas que han cubierto manifestaciones por la guerra entre Israel y Hamás en distintos campus universitarios de Estados Unidos. Estos hechos, argumentan expertos, puede tener un efecto paralizador. Si vas a cubrir una protesta y te arrestan, y tal vez incluso si lo hacen violentamente y te lastiman, vas a pensar 2 veces qué tan cerca de esa historia quieres estar la próxima vez. El número de violaciones a la libertad de prensa en Estados Unidos disminuyó en los últimos años, pero incidentes como una redada en una sala de redacción en Kansas, arrestos y solicitudes de citaciones para obtener registros de periodistas contribuyen a la caída de 10 puntos del país en el Índice Mundial de Libertad de Prensa. Para la presidenta del Club Nacional de Prensa en Washington, Emily Wilkins, los funcionarios deben defender a los medios de comunicación porque son parte importante de la democracia. Les pediría a nuestros líderes electos que sean valientes, que digan la verdad sobre los medios y el papel que desempeñan en la democracia. A un entorno mediático más difícil se suman las cuestiones económicas. Los analistas ven un crecimiento de los llamados desiertos de noticias, donde las comunidades tienen poca o ninguna cobertura dedicada. Sabrina Eaton es reportera del periódico Cleveland Plain Dealer y dice que es una de las únicas reporteras que cubre el Congreso para los lectores en Ohio. Se supone que debemos informar a la gente lo que está pasando, y si no hay nadie allí para que la gente sepa lo que están haciendo sus miembros del Congreso, creo que es una tragedia. Clayton Wimmers, director ejecutivo de la Oficina Estadounidense de Reporteros Sin Fronteras, señala que existe una desconfianza y desinformación sin precedentes hacia los medios. Tendemos a pensar en la libertad de prensa como los derechos de los periodistas, pero también hay un elemento que son las obligaciones de los periodistas. Y los periodistas tienen la obligación ética de ser objetivos, cubrir temas de manera justa, ser transparentes y rendir cuentas cuando cometen errores. Pero no todo está perdido, afirma la organización Reporteros Sin Fronteras. La ley de prensa, que cuenta con apoyo bipartidista en la Cámara y el Senado, ofrecerá mayor protección a los periodistas y sus fuentes frente a las solicitudes de información del gobierno si se convierte en ley. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y los invitamos a escanear el código QR que está viendo en pantalla para visitar el mapa interactivo de La Voz de América, que los llevará a conocer con historias reales el compromiso de periodistas en la búsqueda de la verdad y en defensa de la libertad de expresión. Al volver, China fortalece alianza con fuerzas de seguridad de Nicaragua. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 35 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Soy Jorge Agobián, codirector del documental Victoria de Voz de América. Victoria es una alternativa a las historias desde las trincheras y la primera línea de batalla. Te lleva a ver la guerra desde los hogares de los personajes ucranianos para entender y comprender sus miedos, sus frustraciones, su tristeza, pero también celebrar sus alegrías. Victoria estrena oficialmente el 5 de junio en vozdeamerica.com. No he visto un peligro en la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo. El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com. Hay alerta en Nicaragua por la visita de una delegación del Ministerio de Seguridad de China. Activistas denuncian que el gobierno de Daniel Ortega busca reforzar la vigilancia y la represión contra la sociedad civil. Donaldo Hernández tiene el informe. Tras más de 2 años de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y China, Pekín ha fortalecido su cooperación con Managua. La apuesta del gobierno de Daniel Ortega es convertir al gigante asiático en su principal aliado. Agradecemos a las instituciones de la República Popular China que han dado alta atención y prioridad a todo este proceso. Sin embargo, esta relación incomoda a los organismos de la sociedad civil, pues consideran que China es un mal ejemplo para Nicaragua. Es un alineamiento que viene en perjuicio de la democracia y la cultura nicaragüense. Tienen fuertes violaciones de los derechos humanos a sus ciudadanos. Esta semana se encuentra en Managua una delegación del Ministerio de Seguridad Pública de China, la cual sostendrá encuentros con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior de Nicaragua, 2 entidades señaladas por activistas de violar los derechos humanos. Esta oficina es una entidad encargada por el gobierno de China para la represión política. China está reconocido mundialmente como uno de los principales violadores de los derechos humanos en el mundo. El gobierno de Nicaragua afirma que su relación con China busca fortalecer la democracia, pero organismos de la sociedad civil denuncian que el verdadero objetivo es fortalecer la represión. Donaldo Hernández, Voz de América. En Guatemala, las autoridades carcelarias emprendieron acciones para retomar el control de los centros penitenciarios. Eugenia Sagastume nos cuenta de qué se trata.
El control de las cárceles es un reto que afronta el gobierno actual en Guatemala a través de constantes requisas para detectar armas, aparatos electrónicos, conexiones de internet y otros objetos que los reos poseen de forma ilícita y que utilizan para extorsionar desde adentro de las cárceles. El más reciente operativo incluso detectó animales exóticos dentro de una prisión de máxima seguridad, la cual fue desalojada para iniciar un proceso de reestructuración. Empezaremos un proceso de reconstrucción del centro que tiene como características efectivamente una estructura de cárcel de máxima seguridad. El analista Lisandro Acuña asegura que el descontrol de las cárceles en Guatemala es producto de la falta de atención por parte de autoridades desde gobiernos anteriores y considera que además de estas acciones se deben tomar otras de forma paralela. El depuramiento que debe de hacerse dentro del sistema carcelario del país, el censo que es fundamental para clasificar a los privados de libertad, por peligrosidad y organización. En este sentido, recientemente fueron trasladados 225 reclusos de alta peligrosidad de una cárcel de máxima seguridad, conocida como El Infiernito, hacia otras prisiones para iniciar un proceso de reestructuración. En Guatemala hay 22 prisiones y más de 20.000 privados de libertad. Los considerados como más peligrosos son precisamente miembros de la pandilla Barrio 18. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. En instantes, el gobierno boliviano niega que exista una crisis mientras crece la preocupación por escasez de dólares. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. En Bolivia crece la preocupación de varios sectores ante la escasez de dólares que ya dura más de un año y que está poniendo en jaque al gobierno del presidente Luis Arce. Fabiola Chambi nos trae el reporte. Desde febrero del año pasado, las transacciones financieras con dólares en Bolivia han sido irregulares. Los perjuicios impactan a varios sectores y a ciudadanos que ven en la escasez de esta divisa y otros problemas síntomas del debilitamiento de la economía. Lastimosamente, como comerciante manejo y mis transacciones los hago en dólares y tengo que pagar con sumas cuantiosas de interés porque no hay dólar para comprar. Nos falta de todo, nos está faltando diésel, gasolina. A pesar de las críticas y presión de sectores productivos, el gobierno del presidente Luis Arce niega una crisis económica. Como varios países, tenemos ciertas dificultades en la disponibilidad del dólar.
pero estamos en una crisis económica estructural. Yuanes y reales, el gobierno plantea impulsar las operaciones comerciales con China y Brasil para aliviar el uso de la divisa estadounidense. Más del 60% de promedio de todos los países del mundo utilizan el dólar estadounidense como reserva de valor. Entonces es una moneda que sí o sí está presente en los comercios, pero que no necesariamente es el único camino. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2023, Bolivia exportó a China 59 productos por cerca de 1.200 millones de dólares e importó 4.498 productos chinos por más de 2.400 millones de dólares. Los cajeros no están habilitados para retiro de dólares, mientras que en las casas de cambio aseguran que ante la escasez se están moviendo más otras divisas como euros, reales, pesos argentinos y chilenos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Después de la pausa, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York presenta una nueva exposición en honor a infantes marcados por la guerra. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Grandes esculturas de metal creadas por un artista originario de Kosovo embellecen por estos días la azotea del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. En él se rinde homenaje a las infancias marcadas por la guerra. Alex Segura nos cuenta. Esculturas metálicas de casas, corazones y una araña gigante han transformado la azotea del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en un jardín de figuras. Estas piezas de arte en 3D forman parte de una exposición llamada Abetare o Alfabeto del artista kosovar Petrit Alilah, quien explica que representan la experiencia de crecer en un contexto de guerra. Una de las cosas que me emocionó mucho es traer garabatos y dibujos de niños de diferentes países que incluso para estar aquí se necesitaban unos a otros estática y escultóricamente. Estas esculturas están inspiradas en los garabatos de los niños encontrados en los pupitres de su escuela primaria en Runik, una de las pocas escuelas que resistieron la guerra de Kosovo a finales de los años 90. Cuando era niño, Halilah también sobrevivió a la represión serbia contra los albano-kosovares. Estos escritorios eran de los años 70, años en los que yo aún no había nacido. Habían visto la caída de Yugoslavia, todos los conflictos de los años 90, toda la segregación, toda la guerra. Max Hollein, director del Museo Metropolitano de Arte, asegura que la obra de Halilah es un hito importante en el compromiso del museo con el arte contemporáneo. Lo que Petrit ha hecho aquí es transformar la azotea del Met para convertirlo en un lugar de memoria, de celebración, de repensar la historia y también de conmemorar de una manera lúdica y emocionante. La exposición en la azotea del Met estará abierta al público hasta el próximo 27 de octubre. Alex Segura, Voz de América. Y una condecoración por lo alto se ganaron un grupo de caninos en Ecuador. Allí los estamos viendo en pantalla. Ellos han participado en diferentes operaciones en el combate del conflicto armado interno en ese país, especialmente en los centros penitenciarios. Y fueron sus compañeros, los soldados del ejército, quienes los homenajearon durante esta ceremonia por su gran trabajo y apoyo a las labores del Estado. Con esto nos despedimos por hoy.
máximas de